Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando el nuevo Tiguan All Space, un vehículo que crece hasta los 4,70 metros, ganando 25,1 centímetros para aumentar tanto el espacio interior, sobre todo en la segunda fila de asientos, como 2 plazas más, aportando una tercera fila de asientos y también más maletero. Lo probamos en la versión más potente que hay con el motor diésel de 240 caballos y tracción 4Motion, así que nos ponemos a los mandos de este nuevo vehículo de Volkswagen y os contamos todos sus secretos. ¡Empezamos! Bueno, pues antes de empezar con el interior quiero enseñaros esto. ¿Veis? Aquí es donde uso la Osmo para grabar y como veis aquí aparezco yo y aquí tengo los controles de grabación. Lo digo porque alguno ha pensado que lo usaba de chuleta y lo que realmente toco es esto. A veces, pues todavía no sé por qué, se bloquea la pantalla a pesar de que le digo que no lo haga y pierdo los controles de la Osmo, si tengo que parar la grabación o algo, y entonces me gusta tenerlo siempre desbloqueado para que pueda editar mejor el vídeo, que pueda acceder a pues a lo que quiero grabar de una forma un poco más sencilla. Bueno, que sepáis que es que los mandos de la Osmo los tengo en el móvil. Bueno, pues en cuanto a la gama de motores es bastante completa. Tenemos en gasolina 3 motores y en diésel tenemos otros 3. En gasolina parte el 1.4 TSI de 150 caballos como la opción más económica, luego vamos al 2.0 TSI de 180 caballos y acabamos con el 2.0 TSI de 220 caballos. En diésel la oferta es similar en cuanto a potencia. Andamos con el 2.0 TDI como acceso a la gama con el motor de 150 caballos, pasamos al de 190 como motor intermedio y luego acabamos con este, que es el VTDI de 240 caballos, que es el que más nos apetecía probar, como os podéis imaginar, somos de gatillo fácil, nos encantan los motores gordos y como lo habíamos probado en el Arteon, nos hemos propuesto sacarle un poquito más a ver si era capaz de mover con alegría este coche, que está en un peso que no os vais a creer, supera los 1800 kilos. Sí, como os lo cuento, 1880 kilos para un Tiguan All Space TDI de 240 caballos. Lógicamente este motor, que anda de cifras más que sobrado, 240 caballos, 500 Nm de par, como comprenderéis, mueve con mucha soltura este coche a pesar del peso que tiene. En cuanto a los consumos, tengo que ser sincero con vosotros, nos ha costado mantener unos consumos relativamente interesantes. ¿Por qué? Pues porque aparte de que el peso es grande, el coche tiene también unas dimensiones. En conducción económica hemos estado en torno a los 8 litros, en torno a 7,8 o 8. En conducción normal hemos estado en torno a los 9 litros y en conducción deportiva nos hemos ido a los 11. Mucho, poco, son 240 caballos, es verdad que es un vehículo diésel, pero se empieza a notar en los fabricantes que ya los consumos no son como antes, no son tan generosos. Estamos en el interior del Tiguan All Space. No ha cambiado en lo que se refiere a las plazas delanteras con respecto a otras versiones del Tiguan. De hecho, como podéis ver, todo es igual. Mismos acabados. En el caso de esta versión, que es la versión Sport, exactamente el mismo acabado que podemos encontrar en un Tiguan que tenga este acabado. Tengo que destacar que la unidad que estamos probando viene con el sistema Digital Cockpit y que además viene con el sistema de navegación Discovery Pro, que es el más caro, que viene con una pantalla de 8 pulgadas
23 centímetros en diagonal y con el Digital Cockpit. Bueno, pues como veis, el Digital Cockpit se puede configurar dependiendo de qué tipo de información queramos tener. Si queremos una información en cuanto a la eficiencia del motor, pues tenemos un tipo de pantalla. Si queremos cambiarlo a un modo más Sport, también lo tenemos. Si queremos tener el típico o el clásico sistema de representación de la información, también lo tenemos. O sea, dependiendo de qué queremos tener, podemos acceder a una u otra información. La información que puede llegar a ser muy amplia y por ello puede que para algunos les resulte apabullante por cómo refleja esa información, ya que tiene, bueno, pues prácticamente cualquier rincón disponible para poder enchufarnos algún dato, con lo cual, bueno, pues algunos de los que a los que nos gusta tener toda la información posible sí que nos parece una buena solución, pero hay otros que a lo mejor les parecerá que es demasiada. Este cuadro está muy bien porque además, aunque le refleje el sol, se ve con claridad, y para apoyar toda esta información tenemos también un sistema HUD, un Head-Up Display, que nos va a dar la información, pues, de navegación, de velocidad, etcétera. Diferentes eventos. Yo, sinceramente, pienso que con una pantalla central de ordenador y dos relojes analógicos estaría bien. Es verdad que ahora esto es moda, que ahora ya todos los coches, prácticamente todos, empiezan a incorporar este sistema de pantallas, pero habrá que ver lo que duran, ¿eh? En teoría tienen que durar mucho, pero de las condiciones que hay en un coche, de frío, de calor, de humedad, pues, no son las mejores, no son las que tenemos en nuestras casas cuando manejamos un tablet, y aquí sufren mucho más. Pero bueno, el sistema Discovery Pro ya lo hemos probado en muchos coches. Es un sistema muy capaz, puede tener Wi-Fi LAN, puede tener un sistema de cámaras 360, que además en este caso además nos acompaña con un sistema de cámaras, de 4 cámaras, que podemos seleccionar incluso para poder ver si hay algún objeto o algún obstáculo que nos pueda molestar, incluso en un camino o en una zona un poco más complicada. Tenemos también la posibilidad de, bueno, lo típico, el control de la radio, de la media, de las conexiones. Se puede conectar lógicamente con Android Auto y con Apple CarPlay. Luego incorpora un sistema gestual que está bien, pero limitado solo a las funciones del menú, ¿de acuerdo? Y también a avanzar canciones. También nos da esa posibilidad. En cuanto a opciones, bueno, pues la navegación está muy bien, tiene una cartografía muy completa. Además podemos hacer un montón de ajustes. Es capaz de, por ejemplo, el mapa verlo a través de, bueno, formato 3D, pero también según tengamos la conexión, de representarnos una serie de opciones bastante interesantes. Luego también tiene los ajustes avanzados, que podemos decir si cruzamos una frontera o no, ahora que está tan de moda esto de cruzar fronteras. Luego en las opciones de ruta, pues las normales, ¿no? Más velocidades máximas. Podemos hacer que además la ruta sea dinámica, es decir, que vaya enseñándonos el económetro, nos vaya diciendo si nos vamos a encontrar con un repecho, si vamos a encontrarnos con una zona más cuesta abajo. Nos va a ir ayudando a manejar con más información nuestra conducción durante un viaje, y nos va a hacer que seamos más eficientes. Bueno, pues son cosas chulas que tiene Volkswagen en su último sistema de infoentretenimiento, y que el Tiguan All Space ha heredado. La verdad es que está bastante bien. En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, pues los tiene todos. Tiene asistente de tráfico, Jam Assist, que nos va a permitir poder circular a una velocidad constante, y que nos va a permitir poder bueno, mantener el carril en un atasco sin tener que tocar nada. Él solo va a mover la dirección, va a mover el acelerador y el freno, y va a frenar, y va a acelerar, va a frenar, va a acelerar, para llevarnos en el atasco. Es una chorradita bastante curiosa. Luego tiene, bueno, sistemas de alerta de todo tipo. El sistema de alerta de cambio de carril,
sistema de mantenimiento del carril, sistema de tráfico, de aviso de tráfico trasero. También tiene un sistema que nos va a ayudar en caso de llevar un remolque a aparcar con el remolque mediante una serie de líneas. Incluso el Park Assist, que es muy completo, podemos aparcar en línea, en batería, incluso oblicuo. Bueno, pues ya hemos dicho, acabados. El Tiguan destaca por tener unos acabados bastante correctos. Ha descartado en esta versión el negro piano, con lo cual estamos muy contentos. Y lo ha sustituido por un plástico, bueno, pues que simula el metal y que, bueno, tiene algún crujidito que otro, ¿vale? Alguno más que otro. Pero bueno, son ajustes de una pieza que además es que es una pieza bastante larga, es una pieza que va de aquí a aquí y que esta siempre va a tener, bueno, pues algún que otro encaje mejorable. El resto de materiales pues es bastante sólido, tiene plástico blando en la parte superior del salpicadero, un plástico más duro a partir de aquí, justo en esta pieza, que va a cerrar el salpicadero por debajo. También la zona de la consola tiene ese mismo plástico negro menos vistoso, pero con pinta de aguantar bien el paso del tiempo. Y luego tenemos bueno, pues una serie de huecos que son los habituales. Huecos que además están bastante bien cuidados, porque por ejemplo los huecos de las puertas están forrados en su cara interna, están forrados con una felpa, con un fieltro bastante apañado, y el fondo también. Aquí tenemos un hueco tenemos varios conectores, tenemos un conector auxiliar de 3,5 como entrada de sonido, tenemos dos conectores USB y una toma de 12 voltios. Aquí en el centro tenemos dos huecos con trampilla, que además de servirnos como hueco multiusos, también tiene un dispositivo bastante curioso para poder cerrar y poder usarlo como posavasos o portabotes o lo que queráis, o portabotellas. La verdad es que está bastante chulo. Y luego tenemos, pues bueno, un hueco muy profundo, un poquito estrecho, pero muy profundo, que no tiene ningún tipo de conector para poder guardar nuestras cositas. Guantera. La guantera bastante grande, refrigerada, es profunda, aquí cabe el chaleco, cabe la documentación y tenemos acceso también al sistema de infotainment con la tarjeta SIM y los lectores de tarjetas SD y el lector de DVD. En cuanto a la ergonomía, yo siempre me he encontrado muy a gusto en el Tiguan. Fijaos, incluso con esta opción de techo solar hace que el guarnecido baje bastante. Con el asiento en una posición la más baja posible, yo tengo una postura de conducción que recuerda a la de un turismo, a la de cualquier berlina, pero es cierto que tengo una situación, bueno, con una visión bastante amplia. Pero voy muy cómodo, con mis brazos flexionados, con los pies bastante estirados, no tengo la típica postura esta con las piernas encogidas de ir un poco furgonetil, ¿no? No, voy bastante estirado, además en la parte del reposo del pie izquierdo es bastante ancha, y yo que llevo unos portaaviones lo agradezco mucho. Y luego tenemos, bueno, pues los pedales bien situados. En esta versión, que es versión con caja de cambios automática, pues lógicamente tengo un hueco donde debería ir el embrague mucho más amplio para poder descansar el pie. Pero tengo que decir que los asientos, que en esta versión lleva los asientos, los asientos Sport, para mí son bastante buenos. Sujetan lo justo, es un coche sin pretensiones deportivas, aunque se llame el acabado Sport, no es un coche deportivo, pero sujetan bastante bien. Los resaltes del asiento no son demasiado duros, con lo cual siempre podemos jugar con ese lado a nivel de comodidad. Y luego el respaldo es bastante alto, y además tenemos esta posibilidad de ajustarnos el reposacabezas en una posición bastante buena, elevándolo en su justo sitio. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Entonces, la postura de conducción es esta. Muy bien, muy bien. Buena visibilidad, buena comodidad. Y el único pero que le tengo que poner es que
a pesar de que estos asientos tienen hasta 12 tipos de ajustes diferentes, que no tengan la posibilidad de aumentar la longitud de la banqueta. Ese es el único pero, porque la banqueta es bastante generosa. La banqueta de este Volkswagen es bastante generosa, pero ya por ponerle un pero. Y que en esta versión tan cara, por ejemplo, que no tenga opción de masaje. Eso también. Aunque sí que están calefactados. Pues aquí estamos, segunda fila de asientos. Son muy modulables. Tened en cuenta que yo tengo el asiento colocado en mi posición de conducción. Está retrasado al máximo prácticamente, ¿vale? Una persona de menos de un 80 iría unos 10 centímetros más hacia adelante, con lo cual quiero que os deis cuenta de dónde están las dimensiones. Luego decís que el coche es pequeño y tal, pero claro, tenéis que tener en cuenta que yo mido casi 1,90 de alto y de ancho. Soy de hueso ancho, ya lo sabéis. Bueno, os cuento. Se pueden desplazar los asientos de la segunda fila, fijaos, unos 15 centímetros, más o menos. Que eso nos va a dar más juego para la tercera fila, o incluso nos va a dar juego para que en caso de que tengamos los asientos de la tercera fila ocultos, pues que nos dé más capacidad de maletero. Siempre y cuando que haya espacio aquí. Tampoco queremos que la gente se ampute las piernas para ir en esta segunda fila. Entonces, yo lo voy a dejar en esta posición porque quiero que es la posición más retrasada. Me siento y os cuento todo lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí estamos, interior de el All Space, plazas de la segunda fila. Tenemos aquí lo primero que os voy a contar, unas churrimesas que tienen, no sé si lo veis, pero tienen un anclaje de metal. ¿Qué nos va a permitir? Bueno, pues que, hombre, tampoco es cuestión de ponernos aquí a colgarnos, estoy haciendo poca fuerza, tienen cierta flexibilidad, pero sí que parecen más resistentes que otras que hemos probado. Y la verdad es que el funcionamiento es súper sencillo. Pincita y para adentro. Sí, suenan un poco, pero bueno, ya sabéis que estas cosas de plástico suelen sonar. Bien. En cuanto al espacio, bueno, pues aquí lo veis. Incluso echándome hacia adelante no toco con las piernas. El asiento está puesto en mi posición de conducción. Con este espacio, o sea, con los asientos colocados en esta posición que es la más retrasada, los pasajeros de las plazas traseras, de la tercera fila, tendrían un hueco así para meter las piernas. Pero solo en caso de que sean niños, porque no hay mucha distancia. Además, esa fila no se puede mover. Según se saca, ahí se queda. Yo tengo que decir que yo voy muy cómodo, en el asiento en mi posición, en la posición más baja me caben los pies, y eso que son grandotes, sin ningún tipo de problemas. Yo voy muy cómodo. Aquí caben dos adultos como yo. En la tercera fila queda un poquito limitada para algún niño sin sistema de retención infantil, si va acompañada de dos monstruos como yo. Lo bueno que tiene este coche es que te puedes arrimar bastante a la puerta, con lo cual liberas un poquito más de espacio. Pero es nada, un par de centímetros pues para que vaya a ir alguien de forma provisional. Para viajar y para viajar cómodo no tenemos más que poner aquí el reposabrazos, aquí otra persona y tendríamos 4 plazas muy cómodas. Los niños, pues 2 niños detrás. Este es el típico coche que yo llamo 4+3. ¿Por qué? Porque tiene realmente 4 plazas buenas y luego tiene 3 exiguas, que es esta del medio y las otras 2 que son un poquito más generosas que esta del medio. Así que son 4 adultos y 3 niños. En cuanto a huecos, bueno, pues aquí lo veis. Vamos a empezar por este. Tenemos aquí el típico posabrazos con 3 posavasos para poder guardar cosas. Tenemos en las puertas unos huecos, unas bolsas rígidas, y luego tenemos aquí unas fundas pues para poder meter alguna cosita. Esta funda siempre Volkswagen me chirría un poco. Yo hubiera puesto aquí una redecilla, quizás, no sé. ¿Sabes qué pasa? Que es que noto que en cuanto tiras se queda como dado de sí, y no quiero saber con el uso cómo quedará. En cuanto al nivel confort, al confort climático, pues tenemos salidas de aire con regulador de flujo y tenemos también la posibilidad de elegir
la temperatura de salida de ese aire. Luego tenemos un conector de 12 voltios y un conector USB que solo carga, no sincroniza. Como veis, muy bien, la verdad es que el espacio aquí está muy bien. Voy a intentarlo, siempre me lo pedís, algunos con más sorna que con necesidad informativa, pero voy a intentar meterme en las plazas traseras. No os prometo nada. Si veo que me hago daño, lo dejaremos para cuando adelgace o cuando me ampute las piernas, yo a mí mismo. Bueno, pues esta es la operación. Vamos a echar el asiento hacia adelante, vamos a avanzar esto un poco más y voy a ver si me puedo meter. Bueno, no está mal. No quepo, así estamos. Pero tengo que decir que un adulto de un tamaño más limitado que el mío podría entrar casi sin problemas. De todas maneras, lo interesante de este coche, aparte de las plazas traseras, es también el aumento de maletero. Así que nos vamos a ver cuánto aumenta el maletero y si merece la pena pagar la diferencia por tener un poquito más. Maletero. Bueno, pues aquí tenemos el maletero. Se puede abrir mediante gestos, como podéis ver. Una vez abierto, nos encontramos con un maletero que puede tener hasta 3 capacidades diferentes. Son 230 con la tercera fila de asientos colocada, 685 cuando la quitamos, y que es muy fácil, como podéis ver, y cuando tumbamos la segunda fila de asientos, más de 1700. Todo está muy organizado, tanto la apertura de los asientos, que como podéis ver es súper sencilla, todos los elementos que tienen asociados el maletero para que todo sea mucho más fácil. Tenemos incluso una pequeña linterna, esto es muy de Skoda. Tenemos la apertura de los asientos remota y además tenemos aquí un hueco donde podemos poner la cortinilla y también tenemos acceso a la batería y a las diferentes herramientas. Bueno, todo bastante organizado para un maletero que tiene mucha capacidad, pero que también va a ser un lugar de acceso y de viaje para las personas o los niños que vayan a ir en este coche. Como gadgets, bueno, pues tenemos unas perchas para poder colgar cosas, tenemos huecos a ambos lados, tenemos la posibilidad de poner una red con unas argollas y podemos ir sujetando la carga de diferentes maneras. Aquí tenemos, bueno, pues para que lo veáis, tenemos aquí la red, que es una red para colocarla, es una red para animales. A ver, no es para que pongáis a los niños sueltos en el maletero, es solo para animales o para que las maletas, en caso de accidente, no vayan hacia la zona del habitáculo. Como veis, bastante buena capacidad y en un coche que, bueno, pues que ha ganado justo en eso, en capacidad y en polivalencia. Más espacio en la segunda fila de asientos y más espacio en el maletero. ¿Eso se traduce en una conducción peor? Bueno, ahora mismo lo cuento. Bueno, pues aquí estamos probando el Tiguan All-Space y lo hemos elegido en una configuración, bueno, la más alta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos parecía apropiado hablar del peso de este coche. Veréis, la versión con menos peso, la que lleva el motor 1.4 TSI de 150 caballos, pesa 1570 kilos. Es un peso, bueno, razonable para un vehículo que puede tener hasta 7 plazas y que básicamente es del tamaño de un Kodiaq. No está mal, pero ya esta versión ya empieza a tener un peso altito. Estamos hablando de un peso de 1880 kilos. Ya tiene una cifra considerable. ¿Cómo afecta eso a la conducción? Pues obviamente la física es la física. A pesar de que este vehículo lleva todas las opciones disponibles para disimular ese peso y hacer que el coche tenga un comportamiento bastante sorprendente, tengo que decir, es verdad que a la hora de elegir motor tenemos ciertas dudas de que haya motores que casen o que tengan un buen rendimiento en según qué versiones. Por ejemplo,
evidentemente con 1570 kilos, el 1.4 T6 de 150 caballos para una utilización normal, sin excedencias y yendo cargado, pero dentro de los límites de velocidad, pues estará justo. Quizá el mejor motor para este Tiguan All-Space, que recordamos en España está siempre disponible con las 7 plazas, y es opción en otros países, aquí viene con las 7 plazas de serie, pues se nos antoja que el mejor motor será el de 180 caballos en el caso de gasolina y el de 190 caballos en el caso del diésel, que tienen un funcionamiento un poquito áspero, pero que por potencia y por prestaciones se antojan bastante correctos. Lo que pasa es que luego le vas sumando cosas, le vas sumando la caja de cambios DSG, que es más pesada que una caja de cambios manual, le vas añadiendo la tracción 4Motion, que lógicamente añade más peso, y te encuentras con que esta versión, la del TDI de 240 caballos y tracción 4Motion, acabado Sport, el más completo de todos, pues que tiene un peso en comparación con el más ligero, la versión más ligera del Tiguan All-Space, de 310 kilos de más. Estamos hablando de 3 maromos dentro del coche, ya un peso bastante grande. Sin embargo, tengo que decir que Volkswagen ha hecho una cosa muy buena con este coche, y es que a pesar de que le ha aumentado la batalla en unos 11 centímetros, ha conseguido que no sea muy diferente conducir este Tiguan al Tiguan normal. A ver, en condiciones normales no aprecias demasiada diferencia, pero cuando empieza a revirarse las carreteras y empieza a ponerse la cosa un poquito más sinuosa, ahí evidentemente descubres que el coche tiene sus inercias y que el peso aparece cuando menos te lo esperas. ¿Cómo se traduce eso con este motor de 240 caballos? Bueno, pues con 240 caballos no hay ningún problema en mover los 1880 kilos de peso que tiene este Tiguan. De hecho, este motor, que al ralentí suena áspero, un poco tractoril, luego en carretera se muestra bastante silencioso, casa perfectamente con la caja de cambios DSG que viene acompañada de esta versión, y también de unas prestaciones muy buenas, todo hay que decirlo, porque este coche puede ser un coche bastante rápido. ¿Es necesario este motor? Pues no, no lo es para nada, porque con este motor tenemos unas prestaciones mucho más altas de las que se necesita por concepto de coche. Sin embargo, es tan apetecible que cuesta, pudiendo comprarte esta versión, cuesta no hacerlo. Pero claro, estamos hablando de un coche que supera largamente los 50.000 euros de precio de tarifa. Ya se mete en un segmento en el que hay cosas interesantes, en un segmento premium. A lo mejor no con 7 plazas, correcto. A lo mejor no con estas dimensiones de maletero, pero sí con otras cosas. Claro, el que se compra el Tiguan All-Space, yo supongo que lo va a hacer porque tiene 2 plazas más y porque tiene un poco más de maletero. Otras razones no hay, porque el resto es exactamente igual. La suspensión también es igual, el esquema de suspensión es exactamente igual. En este caso llevamos la suspensión pilotada DCC, que funciona muy bien, que tiene unos modos de conducción que mediante este botoncito vamos a poder elegir. De hecho, en esta versión tenemos un modo añadido, que es el Comfort, que lo que hace es que la suspensión sea mucho más suave. De hecho, me ha recordado un poquito al efecto que causa la suspensión neumática cuando va en el modo Comfort, esta sensación de alfombra mágica que es tan agradable para unos y que a otros les puede llegar a marear. Pues en los modos de conducción, como he dicho antes, tenemos el Eco, el Comfort, el normal
el Sport y luego el individual, que es donde lo podemos modificar. Pero este All Space lleva un modo off-road que nos va a permitir tener 3 modos diferenciados, que son el modo Snow, el modo off-road y el off-road individual, donde podemos modificar pues, una serie de parámetros. Esos parámetros que antes hemos comentado van a hacer que este coche tenga un poquito más de capacidad para circular fuera de carretera de la que tendría un SUV normal, o una versión, por ejemplo, o un Tiguan con tracción delantera. Gracias a estos programas de conducción off-road vamos a tener, bueno, pues unas especificaciones del control de tracción, también del control de estabilidad, y podemos modificar también la respuesta del control de tracción para mejorar, sobre todo en zonas muy deslizantes, la respuesta y el agarre de este sistema. Bueno, pues como conclusión, 3.800 euros más o menos de diferencia con un Tiguan normal, a igualdad de motor y equipamiento. No sé si son argumentos suficientes para venderlo. Es probable que haya gente que diga, yo sí que me lo voy a comprar porque yo necesito las 7 plazas, aunque solo sea de forma ocasional, pero sí que necesito tener la opción de tener un maletero más grande o tener 2 plazas extras en un coche que a la gente le puede llegar a fascinar. De hecho, el Tiguan es uno de los coches más apreciados desde el segmento sub-C. Nosotros, bueno, tenemos dudas al respecto de estas versiones, sobre todo cuando ya entran en unos precios bastante altos. Y es que este Tiguan además tiene un competidor en casa, bueno, al lado de casa, que es el Skoda Kodiaq, que va igual de bien y que además tiene un precio bastante más económico. Y eso es casi tener, como he dicho antes, al enemigo en casa. Probablemente muchos diréis, ya, pero es que el nivel de acabado del Tiguan no tiene nada que ver con el Kodiaq, porque además el Tiguan tiene... Son matices. Al final tú ves el montante, ves lo que te ofrece uno, lo que te ofrece otro, y ya es cuestión de que te gusta más uno o te gusta más otro, porque prácticamente casi pueden tener casi lo mismo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Volkswagen Tiguan All Space y os emplazo a una próxima prueba, pues por aquí cerca, en Revista al Motor. Por favor, darnos like al vídeo, suscribíos a aquellos que no lo habéis hecho y nada, seguimos dando guerra por aquí. Hasta la próxima.